Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. Mi nombre es Roberto Horta Martínez y este es nuestro episodio número 28, donde estamos celebrando el primer aniversario de este espacio y tenemos una invitada verdaderamente especial, que es la doctora Teresa Borges García, quien es especialista, abogada especialista en materia inmobiliaria, con posgrado en Derecho Mercantil en la Universidad Católica Andrés Bello, maestría en Derecho Procesal y también es docente en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela y docente de posgrado en la Universidad Santa María, además de consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Entonces, no se desconecten, va a estar muy interesante porque vamos a hablar de promesas bilaterales de compraventa y bueno, muchos temas que van a ser interesantes para todos ustedes. No se desconecten y nos vemos en unos segundos. Bienvenida Teresa a Código Inmobiliario. Bueno, era tarea pendiente invitarte a este espacio y bueno, reservé esta invitación para celebrar nuestro primer aniversario y bueno, y tú como una de las abogadas más reconocidas en materia inmobiliaria en Venezuela y por haber escrito un artículo sobre esta materia que vamos a tratar hoy, quise invitarte, Teresa, y te hago la primera pregunta. ¿Qué es un contrato preliminar de compraventa? Bueno, ante todo, felicitaciones por el aniversario y de verdad que es un gusto compartir contigo, celebrarlo juntos y sé que van a ser muchos más porque tú eres constante, persistente y de verdad que siempre estás trabajando por el gremio y por el derecho. Bueno, es una pregunta bonita porque ¿qué es un contrato preliminar? Fíjate tú, el principio del contrato preliminar, nosotros pareciera que en el área inmobiliaria es fundamental. Sin embargo, esos contratos existen en otros ámbitos también del derecho. Pero en el ámbito nuestro en concreto, es un contrato que se celebra para pactar un contrato futuro. Su nombre lo dice. Ya sea porque las personas no tienen todo el dinero, no están totalmente convencidas, porque faltan algunos recaudos, porque tienen que analizar situaciones. Entonces lo que quieren es dejar como congelado el inmueble que quieren negociar por un tiempo para perfeccionar posteriormente esa negociación. Antes era como más claro, porque recuérdate que antes el estilo era que se pedía un crédito bancario. Entonces, claro, mientras tú tramitabas el crédito necesitabas un tiempo a ver además si te lo concedían o no. Entonces era más usual utilizar estos contratos o se le veía más quizás la necesidad. Lo que sí es importante es que un contrato preliminar pretende sembrar o establecer de forma clara las bases de la negociación definitiva. Esto le trae mucha seguridad jurídica a las partes, pero para ello también tiene que estar muy bien redactado y que no se crea, que se preste a confusiones, que quede muy clarito la intención de ambas partes en lo que se pretende con ese contrato. Excelente. Teresa, ¿cuáles son los contratos preliminares que se utilizan comúnmente en materia inmobiliaria? Fíjate, y allí yo creo que empezamos con el problema de estos contratos. Nosotros por lo general o en el ámbito inmobiliario se utiliza de manera indistinta la denominación. Y nosotros tenemos contratos preliminares unilaterales. Cuando hablamos unilaterales es que una sola persona o una sola de las partes se obliga, bien sea el vendedor o yo sea el comprador. Puede ser que mi intención es que yo sí te quiero vender a ti porque yo quiero vender, pero el que está comprando quiere todavía reservarse un tiempo o analizar otras condiciones, X, Z. Entonces él no se obliga de una, sino que nada más tiene una expectativa de derecho para luego ejercerla. De igual manera puede ser al revés. A mí me da igual que tú lo compres o no, pero tú sí quieres cerrar esa negociación como comprador. Entonces tú quieres quedar ya obligado a ello. En ese caso, entonces cambia. Fíjate tú que por eso es unilateral. Es uno u otro el que se obliga. Luego tenemos el contrato preliminar bilateral, que es cuando ambas partes manifiestan de manera inequívoca su voluntad de querer perfeccionar esa negociación a futuro. Y tenemos lo de la opción de compraventa, que no es más que como una preferencia que yo te doy a ti, que tú puedes ejercerla o no cuando tú quieras dentro del plazo
que las partes hayan estipulado, lo cual nos lleva a que en este tipo de contratos es fundamental y de suma importancia que se establezcan los plazos dentro de los cuales se van a ir ejerciendo esos derechos que se contemplan, obligaciones y deberes que se contemplan en esos contratos preliminares. Lo que se denomina comúnmente promesa bilateral de compraventa es el segundo tipo de los tres que mencionaste. Sí pudiera ser, pero también la opción como tal puede ser una categoría aparte. Porque ¿Cuál acuérdate sería que en la opción, las dos partes quieren compravender, pero se reservan el lapso para ejercerla, para hacerla válida. Teresa, ¿cuál es la diferencia entre una promesa bilateral de compraventa y una opción de compraventa? Porque tiende muchas personas a darle la misma denominación a ese tipo de contratos. ¿Es lo mismo o hay diferencia? No, fíjate tú, sí hay diferencias. Y un poquito en el artículo que tú citabas al principio, que yo escribí, yo creo que en las redacciones de ese tipo de documentos antes había mucha diferencia en el lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que se quería transmitir era distinto. Entonces, cuando tú hablas de una promesa bilateral, las dos partes se obligan a hacer el negocio a futuro. Cuando tú hablas de una opción, es que le están dando una preferencia, no la preferencia ofertiva, una preferencia a esa persona para que dentro de un plazo determinado del contrato pueda ejercerla o no. Es Una decir, sola de no es las dos. obligatorio. Claro, que perfectamente, o puede ser las dos, decir, mira, desisto o no. Por ello es que es tan importante la redacción de estos documentos y que quede bien clarificada cuál es el ánimo de las dos partes. Las dos partes queremos hacer el negocio, comprar y vender ese mismo inmueble por esas condiciones. Solamente una, o todavía quiero un tiempo más, que en ese caso estaríamos hablando de una opción. Te doy la opción a comprar o te doy la opción a venderme a mí, pero tienes que ejercerlo, ¿no? Entonces, por lo general las opciones sí son bilaterales y por eso podríamos decir que puede ser una parte. La diferencia es que tiene como el plazo para ejercerlo, mientras que en la otra ya está la obligación de ambas partes para perfeccionar el negocio. Es decir, que en la promesa bilateral habría una promesa, un compromiso irrevocable y en la opción de compra tienes la opción de aceptar o no en un Así plazo es, determinado. claro. Por eso es que cuando hablamos de la promesa bilateral, es más claro la parte de las penalidades y los daños y perjuicios, porque hubo la obligación de ambas partes y ya estaban comprometiéndose a celebrar ese contrato futuro. Y es como decíamos al principio, ¿cuál es la razón de estos contratos? Es que en este momento hay algún impedimento limitante X o Z que nos impide llevarlo hasta el final. Entonces, pero el negocio sí se quiere hacer y ambas partes estamos claros en el negocio. ¿Qué utilidad práctica tienen los contratos preliminares de compraventa? ¿En qué áreas del aspecto inmobiliario podemos utilizarla? Bueno, fíjate tú, hoy en día personalmente yo creo que no es la mejor vía. Yo creo que cuando se arregle la economía, se equilibre todo esto y la parte inflacionaria, volveremos otra vez a rescatar este tipo de contratos. Pero en la actualidad tenemos el grave problema de la hiperinflación. Y si bien es cierto, tú puedes prever algunas cláusulas, como yo denomino, de contingencia, qué puede pasar, cómo prever lo que pase, qué va, o sea, no las puedes cubrir todo, pues estamos viviendo además un estado de alarma que es mundial, en situaciones que no sabemos cuánto va a durar, cómo se va a manejar, cómo va a parar la economía. Entonces, realmente hoy en día yo creo que las negociaciones deberían ser de contado, ir directo al registro. Sin embargo, pues mira, cuando estamos en las construcciones de preventa, las opciones son sumamente valiosas. Cuando el crédito está funcionando, crédito que también, como tú sabes, ahorita está vedado porque los precios van por un lado y la cartera hipotecaria por otro, y sobre todo lo que estamos hablando de interés social. Entonces, los montos tampoco dan. Los salarios del venezolano no da tampoco para un crédito bancario para poder acceder a un inmueble. Son muchos factores económicos que han atacado este tipo de contratos preliminares en el área inmobiliaria. De hecho, por ejemplo, en comercio, oficina, recuérdate que también la parte de la cartera crediticia allí está bastante restringida o está dolarizada. En fin, la parte económica les ha hecho mucho daño. De allí que cuando se equilibre el país, se estabilice la economía, volveremos a tener este tipo de contratos que son tan valiosos. Pero sí lo están utilizando en materia inmobiliaria para operaciones cortas a contado, o sea que a alguna persona le falta un recaudo, o que no, o que el comprador no tenga el dinero completo, o que sea una Sí, sí lo operación de siguen uno, utilizando. se sigue Sobre utilizando. todo volvió ahorita en la época de pandemia, porque recuérdate que en esta situación los registros no estaban trabajando, no se puede hacer ventas por notarías, las notarías tampoco estaban trabajando, había muchas limitantes, entonces se volvió a rescatar un poquito estos contratos preliminares.
pero No, siguen siendo problemáticos porque acuérdate que tenemos el problema doble de uno, la hiperinflación, la dolarización y por el otro lado el costo de los derechos de registro, están que han tumbado sumamente, muchas sí, negociaciones. están sumamente altos. Esto lo hemos tratado aquí en el canal. Y Teresa, hay varias leyes y decretos, está establecido estos contratos preliminares. Pues, y en qué leyes especiales, decretos podemos ver algunas regulaciones, restricciones? Bueno, realmente nuestro Código Civil no menciona en una forma tajante o expresa este tipo de contratos preliminares. Esto nos viene de derecho comparado, el derecho francés específicamente, el Código italiano también tiene previsiones, y nosotros ha sido poco pues por la misma necesidad y que además que el contrato no tiene por qué ser nominado, no. Cualquier pacto donde las partes asumen obligaciones y derechos es un contrato si no tenga nombre. Y si bien es cierto, incluso la ley de propiedad horizontal abre las puertas. ¿Por qué? Porque recuérdate que si bien prohibía que se pudiera pagar parte del precio de un apartamento si no estaba construido, etcétera, etcétera, la misma ley señala algunas excepciones. Justamente era para cuando se estaba construyendo y esos fondos se utilizaran para la misma construcción. Ese tipo de previsiones abrió la puerta y ahí quizás pudiéramos nosotros decir que fue el boom de los contratos preliminares en materia inmobiliaria en nuestro país. Luego, pues en la ley de estafa posteriormente se toca el tema y allí tenemos que recordar que incluso esos contratos se supone que deberían ser aprobados por la Dirección General de Gestión del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Y en la misma ley se estipulan los requisitos que deben contener estos contratos, sobre todo los que se tratan más de preventa, pero abarca pues todo, esa ley cubre una mezcla allí. Y luego tenemos la resolución esta 11 también que limita lo de la penalidad. Esto nos lleva también a la dolarización en el ámbito de vivienda. Si bien ahorita no hay control de cambio, no hay el ilícito cambiario como tal, en nuestro país nuestra legislación siempre ha permitido las negociaciones en dólares, no es menos cierto que salimos de un control de cambio que impedía el acceso a los dólares para poder pagar. También no es menos cierto que fue delito también en su momento y que hay leyes particulares que lo prohíben y todo lo que tiene que ver en el ámbito de vivienda de manera concreta tiene muchas restricciones en dólares. Yo personalmente no recomendaría firmar este tipo de documentos en dólares. Una pregunta, la resolución 11 que mencionaste es la que limita las cláusulas penales en el caso A de vivienda 10%. principal al 10%. Excelente. Así es. Pero yendo a la práctica, las notarías están, bueno, yo diría, muchas notarías aceptan Los promesas dólares. bilaterales en divisas. Sí. Pero cuando ya acudes al registro público, al registro inmobiliario, allí no lo aceptan. Entonces tienes como un doble criterio dentro de las mismas oficinas públicas. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a eso, Teresa? Fíjate tú, Roberto, nosotros tenemos que tener cuidado porque esto es un país de una desinformación terrible. Hay leyes especiales y las leyes especiales privan sobre las generales. Entonces, las normas generales sí está permitido ahorita hacer negocio en dólares, sí. Y siempre estado, salvo cuando vuelve el control convenio y se declaró ilícito. Lo que hay que distinguir es si vas a pagar en la misma moneda o en bolívares a tasa de cambio, que a veces, bueno, también estuvo permitido en una época, pero el cambio estaba controlado, entonces no surtía el efecto de corrección de la moneda, que es lo que se persigue con estas negociaciones dolarizándolas. Entonces, muchas notarías ni saben, porque fíjate, la ley de deudor hipotecario, protección del deudor hipotecario sigue vigente, lo prohíbe. Cuando tú le revisas la ley de estafa inmobiliaria, de alguna manera, si no tajante, lo dice derivado, porque tienes que tener un precio fijo, no puede tener incrementos, hay una forma para calcular el precio, entonces cuando tú dolarizas hay variación del precio, quieres o no, y para abajo no es hacia arriba. Quiere decir que allí cabría la prohibición también entendiéndola de una manera tácita, no expresa. Si fuese un inmueble derivado de un arrendamiento de vivienda, también tendrías la limitante. O Estaría sea, porque regulado el precio si el así es, propietario le vende al inquilino. tal cual, más bien el precio es fijado por Tsunami. Entonces hay muchas limitantes en leyes especiales que nos llevan a tener mucho cuidado con esto. Las Correcto. notarías, acuérdate que ellos se dedican a la parte notarial y no conocen a veces ni les informan sobre este tipo de normas especiales, se les van olvidando o cuando salen es que recuerdan.
los registros, los comentarios que he tenido, es que ellos todavía tienen miedo de darle curso porque no hay instrucciones directas y claras, que es lo mismo que es la recomendación que hacía yo antes. En las opciones o contratos preliminares de vivienda, yo no pusiera dólares, porque no estamos claros en el país, seguimos como en un limbo. Lo que estamos claros es que no hay control de cambio, pero hay que declarar todavía las divisas que entran o no. Como que también hay una ley del Banco Central que nos permite hacer negociaciones, ¿no? Pero fíjate que ahora, por contrario, estamos viendo casos donde no quieren aceptar bolívares, sino dólares a juro, lo cual tampoco, a menos que lo hayas pactado expresamente. O sea, Teresa, está también el convenio cambiario número 1 que te permite pactar en divisas cualquier tipo de negociación. claro, Me permito hacer un resumen de lo que comentaste. Digamos, hacer hipotecas en moneda extranjera está prohibido, en la parte de vivienda está prohibido por la ley de deudor hipotecario. También hay limitaciones de hacerlo en moneda extranjera, preventas de viviendas sería, o de cualquier inmueble en la ley contra la estafa inmobiliaria. También habría limitaciones. Comentaste también que habría limitaciones en el precio de venta cuando un propietario le vende a un inquilino. Pero en las demás negociaciones sí habría libertad de pactar en moneda extranjera, ¿sería así? claro, claro. Hasta ahorita sí, porque recuérdate que eliminamos el control de cambio, la ley ilícito ya también en el convenio cambiario se eliminó como delito y no habría problema. Lo que hay que estar atentos a las normas o las leyes especiales que puedan tener prohibiciones. Fíjate que también está la de arrendamiento comercial, que lo prohíbe expresamente. Sin embargo, sabemos que el mercado está por otro lado. Y es como tanto tú como yo sabemos que el mercado marca otras pautas distintas. El problema es cuando caemos en lo legal, cuando vamos a un tribunal, cuando entonces allí sí empiezan los conflictos. Teresa, hay otros temas relativos a las promesas bilaterales. Por ejemplo, si se hace una promesa bilateral en divisas, en moneda extranjera, las cláusulas penales o las indemnizaciones por daño y perjuicio en caso de que alguna de las partes incumpla, se puedan establecer también en moneda extranjera. Si no fuese vivienda, perfecto. En O vivienda sea, sí porque estaría acuérdate que limitado. estamos hablando que vivienda recomendamos que tenga mucho cuidado, aun cuando lo pase, notaría. Pero si estamos hablando que existe una resolución que limita la penalidad a un 10%, ya te está diciendo que hay un control y debemos recordar que toda la legislación en el ámbito de vivienda se ha declarado como de prioritaria y sumamente protegida en estos últimos años. Entonces, la interpretación seguramente va a ser en pro de quien esté adquiriendo una vivienda, no en pro de mantener un equilibrio contractual en cuanto al valor del precio. Ahí está la misma ley de estafa inmobiliaria. Entonces, eso nos da pista para señalar, bueno, mira, allí la cláusula penal, igual que los precios y todo, deberíamos establecerlos en bolívares para evitarnos si llegáramos a mayores. Y entonces cae en lo que tú estabas comentando, que quizás ahorita el contrato preliminar tendría que ser en muy corto plazo y con una negociación que esté muy seguro para evitar ese tipo de riesgo. Teresa, hay otro tema interesante que tú dominas muy bien, que es el tema de la jurisprudencia. El Tribunal Supremo de Justicia ha tenido a lo largo de los últimos años diferentes criterios de cuál es la Sí. naturaleza de las opciones de compra, de las promesas bilaterales. ¿Cuál es el criterio actual? ¿Es una venta? Es un precontrato? ¿Es un contrato preliminar? ¿Qué es lo que dice la Bueno, jurisprudencia actual? la última sentencia habló justamente un poco lo que analiza el trabajo mío, ¿no? Hay distintos contratos de preliminares y según el tipo de contrato y como usted establecida las obligaciones y deberes de las partes, podemos considerarlo 20 o no. Pero yo me río porque esto es un tema que yo, bueno, les vengo escuchando desde hace 1000 años. Recuerdo que incluso uno de los primeros casos que yo tuve, quien fue mi maestro en aquel momento, el doctor Snell, me dijo, hay que cocinar la plata. Y si no cocinas la plata para el cumplimiento no tienes vida, claro, porque tenías que mostrar que tenías la solvencia para comprar, que estás ofreciendo el pago, etcétera, etcétera. Y eso quedó en desuso hace 1000 años también, y eso tú no lo mencionas para nada, por muchos factores también de administración de los tribunales, etcétera. Pero lo cierto es que esto es un punto que siempre ha estado debatido. Y lastimosamente, el Tribunal Supremo o la Corte Suprema nunca fueron unánimes, o no unánimes, sino que no mantuvieron una jurisprudencia pacífica. Ha habido para atrás y para adelante. Tú revisas toda la jurisprudencia, una vez se te dice que sí puede ser venta, otra vez se te dice que no, que son contratos preliminares, y tampoco le han metido como que bien el ojo a aclarar el punto.
lo cual, de hecho, conversándolo con quien fue mi profesor y gran amigo, el doctor Gomester, cuando salió la última sentencia, que lo analizábamos juntos, él me dijo, escribe sobre eso, porque ellos nunca meten el lápiz. Y casualmente un poco es entender justamente lo que estábamos hablando al principio. Si el negocio tiene todo para darse y se pone en el contrato todo, sí puede ser considerado una venta. Pero cuando simplemente nos estamos prometiendo uno u otro, los dos a futuro, por un tiempo, y entonces es un contrato preliminar. Yo lo que estoy recomendando hoy en día, sobre todo porque también lo toco en el trabajo, un poco la interpretación de los jueces en los contratos. Los jueces son tímidos en buscar la verdadera intención, el ánimo de la negociación. Entonces, en el mismo contrato especificar por qué no lo estamos haciendo ahorita, para que quede claro que es un contrato preliminar. Es decir, no tengo la sucesión, no tengo la cancelación de hipoteca, no, lo que sea, para que se evidencie que, mira, esta negociación se puede echar para atrás, no es la negociación en sí misma, faltan unos requisitos, yo necesito un plata, todavía no la tengo completa, lo que sea. Entonces, un poco motivar y que quede claro en el mismo instrumento cuál es la voluntad de las partes. Allí nos lleva a que la redacción, el uso del lenguaje es fundamental. Excelente. Teresa, en este tipo de contratos, en caso de que se presente un conflicto, ya sea porque alguna de las partes no termina, el comprador no termina de pagar o el vendedor no termina de firmar la negociación, ¿qué recomiendas tú? ¿Que se incluya una cláusula de arbitraje o que eso se deje a la jurisdicción de los tribunales? Mira, yo hoy en día estoy recomendando en toda la materia contractual y de obligaciones prever dos cosas, o mejor dicho, tres. Una, cláusulas de contingencia de distinta naturaleza. No solamente es la pandemia, sino tenemos la cuestión económica, que es un factor determinante y que nos está jugando a una incertidumbre terrible. Luego, una cláusula de mediación, antes de ir incluso al arbitraje. El problema de la cláusula de mediación, como yo siempre digo, es que tú tienes que designar los mediadores en el mismo contrato, porque cuando se acaba el amor, ya no nos ponemos de acuerdo en nada. Entonces a mí no me gusta fulano, es que fulano es más amigo tuyo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que en ese mismo contrato señalar quiénes pudieran ser los mediadores, poner una terna, porque puede ser que uno no pueda, uno se haya ido del país, etcétera. Y por último, el arbitraje. Yo creo que el arbitraje es una gran alternativa porque da una respuesta más eficiente, más efectiva a los conflictos de las partes. Y más cuando está un factor económico en el medio, que es congelar un bien por un tiempo X en un juicio que no sabemos hasta cuánto pueda llegar y poder resolver. Además que los centros de arbitraje casi todos han ido optando para tratar de mediar antes de constituir ya el procedimiento arbitral y son personas que con mucha capacidad, mucha preparación para ello. Entonces, a mí me gusta mucho eso, la mediación y el arbitraje, ¿no? Y yo creo que si uno lo incorpora en los contratos, puede vaciar los tribunales y tener una solución mucho más efectiva. Por eso siempre, Teresa, recomendamos que a la hora de redactar contratos inmobiliarios se contacte a especialistas, abogados especialistas en la materia, porque hay tantas aristas que deben tomarse en cuenta, tantos decretos que no es Así es, no es un juego, no es un contrato que se va a hacer a la ligera. Hay no es fácil. muchos los intereses de las partes involucradas, todas estas leyes, los organismos del Estado, etcétera, y siempre es recomendable que lo haga un abogado especialista. Teresa, no nombramos la ley contra el desalojo y la desocupación de viviendas. ¿Qué tiene que ver con las promesas bilaterales? ¿En qué podría limitar? Ok. Antes de contestarte la pregunta, fíjate que lo que tú dices de que la redacción debe ser por profesionales expertos es tan importante que acabo de citar un caso donde las notarías alegremente le dan paso y ya están firmando los contratos de comercio también. O sea, y son abogados también, o sea, y deberían saber. Y no lo saben, pues. Y te apuesto que vas un día a la SUNA y te va a asistir un abogado en la conciliación y tampoco sabe. Y va a decir, bueno, pero si todo está dolarizado. Es la situación. Entonces, peor, pues es como tú dices, es muy importante buscar los abogados por su especialización. En cuanto al decreto 8.190, que no es más que el decreto contra los desalojos y desocupación arbitraria de vivienda, sí tiene mucha injerencia por dos aspectos. Uno,
nosotros somos todavía una sociedad muy confiada, muy bellos en eso, ¿no? Entonces yo voy a comprarte a ti el apartamento y bueno, mientras tú sacas los papeles, mientras estamos haciendo el negocio, XZ, te digo, ay, es que a mí no me gusta el baño porque ya está muy viejito. Entonces, si tú me das la llave, yo voy arreglando el baño para que mientras cuando firmemos ya yo me pueda mudar más rápido. Y sales tú, como dicen vulgarmente, de buena nota y dices, claro, Tere, agarra las llaves. Y resulta que me meto en el apartamento sin haber pagado el precio y para sacarme tienes que agotar todo el procedimiento del Vía Crucis, del procedimiento previo de desalojo ante Tsunami, porque este decreto se les olvida que aplica no solamente arrendamiento, sino protege a cualquier inmueble destinado a vivienda que constituya el hogar de la familia. Entonces, si ya yo me mudé, voy a decir que estoy allí y tú vas a tener que empezar el procedimiento. Entonces, fíjate, tú es una primera lista. Y la otra es cuando tenemos esas ventas a plazo o con créditos, ya sea la banca o particulares. Por eso es que hoy en día uno recomienda, mira, baja el precio preferiblemente, pero no te quedes con el lastre de una hipoteca. ¿Por qué? Porque si el comprador entra en cesación de pago de las cuotas hipotecarias, del crédito hipotecario, para tú poder acceder después a ejecutar esa hipoteca, de igual manera tienes que pasar por Tsunami y agotar el procedimiento previo de desalojo. Y hay precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo. Entonces quiere decir que sin haber ni siquiera satisfecho el precio, la persona que está allí está protegida de una manera exacerbada a mi juicio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas negociaciones tan de buena fe, porque muchas saldrán bien, pero muchas también tienen inconvenientes. Lo De ideal hecho, hay casos. sería a ese promitente comprador no entregarle la llave hasta el Claro. día en que se firme, porque pues, De hay igual ese riesgo. manera, hay gente que de repente cree que está haciendo un buen negocio porque compra un apartamento alquilado o ocupado y le dice, no, no, yo tuve un caso de una sucesión y todo el mundo agarraba la plata de la sucesión, vendieron, pero el hijo de uno de los herederos dijo que no se salía y ya había pagado el otro y han firmado el registro y el señor se quedó allí. Yo conozco Entonces era un problema. varios casos bien, oye, dramáticos donde le entregaron las llaves al promitente que había pagado un 10, un 20, un 30%, la persona se quedó allí y bueno, no hay forma de que No hay forma. el Por eso te digo, propietario... hay que tener mucho cuidado, tanto desde el punto de vista si está ocupado el inmueble para hacer una negociación. Tiene que estar vacío. Dos, ya sea que hay una venta también a plazo o con crédito hipotecario, también carga el decreto, cae encima. Y esas concesiones que tú das de dar unas llaves, entonces ese te dice, pero es nada más para arreglar. Sí, porque te doy las llaves, tú no vas a estar fiscalizando todos los días, te fuiste, cerraste, dame las llaves, vuelve a entregar. O sea, no, mentira. Y si la gente tiene mala fe, se va a meter al día siguiente y ya está Y instalado con también, cama, Teresa, y nevera y también todo. está el peligro de que después de que firmes en el registro, eso de que, mira, yo te entrego 2 semanas después No, de firmado porque yo me voy a mudar 2 semanas, eso tampoco se nada que puede. ver. Fíjate que Entonces, acabo de decirte, eso tiene que estar desocupado. Yo voy a negociar y ya tiene que estar simul- listo. simultáneamente se firma. Es más, nosotros, eh, yo siempre recomiendo que la persona antes de ir al registro vuelva a revisar el inmueble, porque hay Claro. casos donde te mostraron la propiedad desocupada y después está un primo, un apoderado o Que la lo dejaron mamá para cuidar el inmueble. Es que y, de- estaba cuidando el inmueble y, mientras de- tanto. y después ese no se quiere salir. Entonces cobra el que está haciendo la negociación y cuando llega a tomar posesión hay otra persona allí. Entonces Claro, es bien... allí obviamente tú pudieras tener la demanda. Antes había una vía muy expedita que era la entrega del bien vendido, pero ahorita con este decreto 8.190 se cae. Entonces allí quizás lo que tendrías es un resarcimiento de daños, pero tendrías que ir a demandar. Y muchas de las personas que están vendiendo sabemos que se van o se están mudando para, o sea, no es la mejor situación para luego uno recuperar esa inversión. Es un Excelente. problema. Teresa, ¿qué otras recomendaciones prácticas nos das para a la hora de firmar una promesa bilateral de compraventa? ¿Qué otros elementos tú O crees un que se contrato deben? preliminar. Bueno, Sí, fíjate que hemos mencionado varios. Vamos a partir primero por estar claro qué es el negocio que queremos hacer. Dos, en estos momentos, si se van a hacer este tipo de contratos, que sea por muy breve plazo. Quizás incluso es preferible hacer reservas más que contratos de este tipo. En vivienda hay que tener mucho cuidado qué es cómo se negocia y qué es lo que se deja en el papel, porque después podemos tener problemas. Igual lo que hemos señalado, tiene que estar el inmueble totalmente desocupado, no que mañana, que después, que darme la llave, todo esto que hemos comentado. Que sea redactado por abogados expertos del área. Esto es fundamental y que quede bien plasmado lo que quieren.
no usar modelos, eso es una práctica común. Fíjate tú, yo pongo un ejemplo que es típico cuando hablan de las cláusulas penales. Entonces, a mí me gusta poner que la cláusula penal es limitativa y excluyente de cualquier otra. ¿Qué quiere decir eso? Que después mañana no me pueden venir a sacar otra cuestión o que tú te tuviste que mudar. No, no, no. Nosotros pactamos que la penalidad por incumplimiento es esto y nada más. Esas son cosas que suenan como que si fuesen vacías y no lo son. Y a la hora de interpretar el contrato son fundamentales. Entonces, de igual manera, tiene que quedar muy claro en ese contrato, yo quiero comprar y me obligo a comprar. O quiero ver si compro. Luego también lo que comentábamos, que quede muy claro que es un contrato preliminar y que esa es su intención y que qué pasa si yo no quiero seguir con el contrato. También cómo se va a arreglar, cómo se va a procesar. Las cláusulas de contingencia que hemos hablado, mediación. Ustedes no tienen idea de la cantidad de problemas que se evitan cuando se eligen mediadores, que son personas serias y más bien que buscan acercar a las partes. Y por último, el arbitraje. Pero ante todo también el corredor tiene que tener en cuenta que debe analizar su inmueble antes de recibirlo. Tiene que verificar tradición, que no haya limitante, cuál es el estatus en cuanto al pago de impuestos, todo este tipo de circunstancias, porque ahora con el problema de la hiperinflación, más el problema de no hacer tantas opciones o el sistema de registro notaría que no están trabajando continuamente, tenemos que tener clarito que hay que correr al registro lo antes posible. Eso lo va a permitir si tenemos todo al día. Revisar si hay sucesiones, verificar las sucesiones, verificar si hay poderes, que los poderes tengan las facultades que se requieren para hacer estas operaciones, que estén legalizados, apostillados, que estén traducidos, si fuese el caso, registrados. Todas estas cosas son parte de lo que un corredor inmobiliario tiene que analizar y verificar, sobre todo antes de salir a la calle, porque el negocio está allí cuando se dé que pueda inmediatamente implementarlo y que pueda inmediatamente, que su promesa bilateral no sea incumplimientos imputables a él, en todo caso que sea la otra parte. Y para que no sean imputables a ti, tienes que verificar ese inmueble, la propiedad. Teresa, esa cláusula, hay abogados que colocan una cláusula que quiero oír tu opinión al respecto, que habla de que el contrato se puede disolver de manera unilateral y que, o sea, como si una de las partes incumple y la otra decide y devuelve la penalidad. ¿Cómo opera al final, una vez firmada una promesa bilateral, un contrato preliminar, cómo se puede deshacer? Eso se puede deshacer de manera Mira, unilateral. ningún contrato bilateral de manera unilateral se puede deshacer así. Nosotros, aunque discutamos, digamos que no estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho hay que ir a la jurisdicción a dilucidar cualquier conflicto. Entonces, si yo quiero deshacer la negociación contigo porque tú incumpliste, alguien tiene que declararlo y tiene que ser una persona imparcial. Los tribunales o en su defecto el arbitraje, que es el otro medio alterno reconocido, pues para que tome una decisión. Los otros son de conciliación o mediación. Entonces, requieres, a juro, ir a un tribunal. No puede unilateralmente. De hecho, fíjate tú que incluso en materia de contratos administrativos, una de las cláusulas más cuestionadas han sido esa cláusula unilateral del Estado de que rescindo porque yo quiero. Y hubo muchos casos en la Corte Suprema, y ahorita no tanto en la Suprema, el Tribunal Supremo como tal, pero sí donde decía, epa, tú tienes por lo menos que justificarle, decirle, mira, mijo, usted no cumplió, o fue que se me acabó el presupuesto, no lo sé, pero no puedes, aunque seas muy Estado, no puedes causar un perjuicio o una lesión de esta naturaleza en una relación contractual. Entonces, es una cláusula que a todo el mundo le encanta porque cree que con eso no va a ir a tribunales, cree que asusta a la gente, pero desgraciadamente no funciona. Y si es bilateral, sí pueden las partes llegar a un acuerdo para dejarlo sin efecto, rescindirlo, pero de mutuo acuerdo. Y tú puedes preconstituir incluso pruebas. ¿Cómo lo hace? Bueno, le mandas un correo, le mandas una notificación auténtica, una correspondencia. Mire, señor, no está cumpliendo con esto, la fecha de pago de la segunda cuota de lo pactado en el contrato preliminar se venció y usted no ha aparecido, no lo ubico, no lo consigo para darle los documentos, para que pueda ir al registro, para que vaya preconstituyendo toda la cantidad de pruebas. Y las partes luego pueden acordar cómo rescindir. De hecho, es una de las cosas fundamentales que se deben incluir en los contratos, que lo dije antes. ¿Qué pasa si no lo perfeccionamos? ¿Cómo vamos a proceder? Nada más la cláusula penal, o cómo voy a devolver el dinero, en cuánto tiempo te lo voy a devolver, nada más lo que recibí, con intereses, dolarizados, no dolarizados, indexados. Todo eso se debe de prever. Mientras se prevé más este tipo de situaciones, menos conflictividad hay o menos riesgo hay de interpretaciones erradas por parte ya sea de un árbitro o de un juez.
Eso es fundamental. Y hay varios temas allí interesantes. Por ejemplo, ¿qué sucede con los honorarios profesionales que ha cobrado hasta ese momento la inmobiliaria o el corredor inmobiliario si la negociación se disuelve? Eso es un aspecto que se debería establecer también en la... Así eh, es, que es un por- punto que se debate mucho, sí. porque O muchos sea, si corredores tiene que cobran devolver antes, no la se perfección comisión o no devolverla, eso es un tema que hay que preverlo ahí. Y, en el contrato. y otras cosas como el inventario. Hay mucho conflicto porque no se aclara bien si queda el aire acondicionado, si queda El eh, calentador, el calentador. Bueno, yo conozco un la caso cocina. que tuvimos recientemente donde el vendedor después quería cobrar el filtro de agua, quería cobrar el calentador aparte, todo lo quería cobrar, porque no, Aparte. sí, bueno, en ese caso era un poco exagerado, pero esto es importante. Y al igual que lo que tú comentaste, las direcciones de notificación de las partes, tanto las electrónicas como físicas, donde se van a notificar, eso muchas veces Eso es fundamental. Eso que señalaste, Roberto, me encanta. Incluso antes que empezara muchas leyes a estipularlo como parte obligatoria de los contratos, ya los ponía y me encanta porque es una forma que da seguridad jurídica a ambas partes. Y hoy en día con mayor razón, porque muchos procedimientos están emigrando a estos medios telemáticos. Entonces se requiere tener los teléfonos celulares, los teléfonos, el correo electrónico, todo este tipo de cosas. Eso es fundamental lo que tú acabas de señalar. Y de hecho también en la venta secundaria es importante que se haga una inspección en el inmueble y se dé constancia en las condiciones que está. Bueno, mira, si el calentador no sirve, no sirve, para que después no diga que yo me vendiste con esto. Hay una filtración, aquí está la filtración, tú lo estás comprando con la filtración. O sea, estoy poniendo casos exagerados, pero sí es importante que conste y que la persona lo inspeccionó, está conforme y que sabe que perfecto no va a ser, porque ya es un inmueble de segunda mano y que puede tener algunos desperfectos. inclusive poner los cereales y la marca de los artefactos, porque Así es. hay casos, tuvimos un caso de una farmacia donde el vendedor de la farmacia después cambió las cajas registradoras y puso unas viejas, la nevera que había ejecutiva la cambió. Bueno, eso es importante para evitar los ¿Sabes conflictos, qué ¿no? sucede, Roberto? Yo tengo la sensación, o sea, yo creo mucho en los medios estos telemáticos, todo este tipo de cosas que estamos utilizando ahora, aunque no soy experta. De hecho, me auxilio a veces con tu hermano en estas cosas. Pero creo que hay un grave problema. Estamos sacrificando eh, la calidad por la premura. Entonces te mandan un documento, sí, no te echan ni el cuento, bien. Después entonces que te lo van contando, ah, no, es que era con mueble. Bueno, mija, pero si usted no me lo dice como quiere, entonces el mueble tiene que pedir un inventario. Y vamos, o sea, lo que te quiero decir es que no, entonces te dice la misma persona que te manda a hacer el documento, no, doctora, rapidito, rapidito, porque si no se me cae la negociación. Y resulta que rapidito no mandaron los cereales, no mandaron una cantidad de cosas, lo que tú dices. Entonces después surgen los inconvenientes y es que uno fue malo. No, tienen que entender que hay cosas que hay que revisarlas bien, que hay que medir las consecuencias, ver bien la negociación para qué se incluye, qué no se incluye en el documento, qué es importante, qué no lo es, todos estos detalles. Entonces creo que la premura y este aceleramiento que llevamos por el WhatsApp, por los correos de los teléfonos, estamos sacrificando calidad y seguridad. Esto es importante. Así es. Teresa, por último, algunas de estas promesas bilaterales o contratos preliminares se utilizan como respaldo a la banca extranjera, porque bueno, como conversamos, muchas de las transacciones inmobiliarias se hacen con transferencias en el exterior y muchos de las partes envían muchas veces estos contratos preliminares para soportarle al banco el motivo de la De la operación. transferencia. ¿Tú has visto esos casos? ¿Te parece que eso, o sea, poner las cuentas bancarias donde la persona va a transferir para que haya la prueba del pago? ¿Cómo ves tú ese tema? Mira, a mí me odian los inmobiliarios por algo. Yo esto de las negociaciones de moneda extranjera le tengo mucho recelo, mucho recelo. Yo creo que el sector inmobiliario fue muy duramente perseguido, muy mal calificado en su momento y yo no siento que haya una estabilidad en el Estado de Derecho que nos garantice nada, que nos permita trabajar. Entonces yo todo lo que sea este tipo de informaciones, que conste de documentos, me da como alergia, me enferma, ¿no? Entiendo que, bueno, el día a día, que la economía, que el mercado, y bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que hay que ser prudentes, porque de hecho, inclusive, si bien es cierto que la banca afuera
ha tolerado estas situaciones a sabienda de la problemática venezolana y como para abrir paso, esto no quiere decir que en algún momento también se pongan cómicos y que en algún momento cierren las puertas o le metan más el ojo. Además, recuérdense que nosotros tenemos algunos convenios, hay que ver también de dónde viene la plata, con convenios con otros países en los cuales sí están obligados a suministrar informaciones. Ahorita pues tenemos relaciones rotas ahí como con unos sí, con otros no, y tenemos otras ocupaciones. Pero si el Estado le diera por meter el ojo en muchas situaciones o pedir informaciones, es como lo del cheque, Roberto, tú lo sabes también, ha habido casos donde el registrador ha llamado a ver si el cheque tiene fondo, y todo el mundo sabe que esos cheques no tienen fondo, sino que es una forma sustitutiva de pagar. Basta ser que alguien quiera hacerlo, te quiere echar una elevativa, es un riesgo. O sea, quizás el llamado a atención es, ¿por qué no regularizamos las cosas bien, le damos su piso legal? No ponemos este tipo de trabas. Claro, para que todo el mundo pueda actuar limpio, pague el impuesto que corresponda, hace sus cosas como es. No, entonces todas las trabas han ido buscando que la gente haga trampa, pero estas trampas son peligrosas en algún momento. Yo no recomendaría que se generalice esto. O sea, tú tienes que tener cuidado. Una operación aislada, bueno, está bien, algunas veces tienes que tener cuidado quién es la persona, de dónde viene. Allí yo digo que el chismógrafo de Google es maravilloso. Tú tienes que chismear. Y tú sabes, el otro chismógrafo es social, de dónde conoce, de dónde salió, para más o menos protegerte. No, Pero todo lo que es información. y hay una situación que también puede generar problemas cuando quien transfiere o quien recibe no es la parte en la negociación, que no, mira, deposítale a la cuenta de Que mi pasa hermano, mucho, de mi primo. Entonces, ¿cómo tú después pruebas que ese dinero era para esta claro. Pero negociación? eso te digo, estas operaciones tienen muchos inconvenientes. Es azar, porque además hacerla antes, hacerla después, o sea, es otro problema, que es un voto de confianza o no. Yo te digo, bueno, no, me tienes que transferir antes de firmar el registro, y después no me aparezco yo en el registro, por ejemplo. O al revés, te la hago después de registrar, no te hago el pago, que ha pasado muchas veces también. O sea, la verdad que el inmobiliario es osado y arriesgado y gracias a Dios que Dios lo protege, porque son más la cantidad de negocios sanos que se suscriben que los que están en riesgo o problemáticos. Pero lo ideal es que tuviéramos un piso jurídico que nos permitan todas estas transacciones de manera limpia. Si no se trata de engañar a nadie, además todo el mundo lo sabe. Así es. Es un hecho público. Así es. Bueno, Teresa, hemos llegado al final de este programa aniversario. De verdad, un honor haberte tenido aquí. Bueno, siempre te felicito primero por la labor docente que vienes haciendo durante muchos años en la Cámara Gracias. Inmobiliaria, en las universidades, en las conferencias de materia inquilinaria. Y bueno, Que también muchas compartimos. así es, y bueno, y toda la actividad gremial, la labor que hace como consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela de hace muchos años. Pero bueno, te felicito por toda esa labor y agradezco muchísimo que hayas venido a Código Inmobiliario. A todos nuestros seguidores los invitamos a suscribirse al canal, a darle a la campana y bueno, a seguirnos con otros interesantes temas e interesantes invitados que siempre tenemos acá. No, Muchísimas gracias, gracias a Teresa. ti, gracias a ti por la invitación, un placer y haber celebrado el aniversario juntos. Así es. Gracias, Teresa. Saludos. Bueno, un fuerte abrazo.